Muy buenas, curiosos y curiosas, bienvenidos a un vídeo más de tu canal Aprende Más. Recuerda que yo soy Fran y en este canal vamos a aprender lo necesario para prepararnos ante la llegada inminente de la cuarta revolución industrial. Sin más demora, comenzamos. En esta ocasión vamos a aprender y reconocer conceptos básicos de informática, para que todo el mundo, sea cual sea su nivel, pueda tener acceso a la comprensión de las redes informáticas y a la ciencia que las sustentan, que no es otra que la informática básica. Vamos a incluir un conjunto de vídeos donde trataremos la informática desde cero, con la que, si tú eres de esos que no comprendes nada del funcionamiento de una computadora, este será tu canal de aprendizaje. Hoy comenzaremos con lo más básico. ¿Y qué hay más básico que el ordenador? El ordenador. ¿Qué es el ordenador? Es una máquina capaz de procesar información, capaz de realizar multitud de operaciones distintas. La información que maneja la computadora o el ordenador ha de estar en un código llamado binario. Un ordenador es una máquina compuesta de varios componentes. Hay diferentes tipos de ordenadores. Ordenadores de sobremesa, ordenadores portátiles, móviles y tablets, servidores y alguno que otro más. Pero antes hemos hablado del código binario. ¿Qué es el código binario? El código binario es un método de representación de números en la base 2. El código binario solo usa los números 1 y 0. Nuestro código normal de representación numérica es el decimal, que usa números del 0 al 9, mientras que el código binario solo usa unos y ceros. Las computadoras usan pequeños dispositivos electrónicos, conocidos como transistores, para encender y apagar el flujo eléctrico de su circuito. Como tales, las computadoras solo pueden reconocer un encendido y un apagado, lo que puede traducirse como un 1 y un 0. Pero vamos a ver otros conceptos básicos, por ejemplo, el hardware. El hardware es la parte física tangible de un sistema informático. Sus componentes eléctricos y electrónicos, electromecánicos y mecánicos. El hardware es todo lo que se puede ver y tocar. Todas las partes de un ordenador internas y externas que se pueden sustituir, romper y manipular físicamente son el hardware. Por otro lado tenemos el software. El software representa toda la parte inmaterial o intangible que puede funcionar en un ordenador. El software engloba a toda la información digital que hace que el conjunto de elementos físicos y materiales que componen el computador trabajen de manera inteligente. Vamos a hablar de las unidades de medida de la información dentro de los sistemas informáticos. La base de las unidades de medida son los bits y los bytes. Hay muchos dispositivos en el ordenador para realizar la tarea de guardar la información. Para medir su capacidad se utilizan medidas especiales. Esas medidas sirven para indicar cuántos datos caben en el dispositivo. La cantidad de datos se mide en la cantidad de unos y ceros que caben en el dispositivo. El bit es la unidad mínima de información, es un dígito binario. El byte es el conjunto de 8 bits, que es la unidad fundamental. El kilobyte, el KB, que conocemos de toda la vida, son los 1024 bytes. Un megabyte son 1024 kbytes. Un gigabyte son 1024 megabytes. Y un terabyte son 1024 gigabytes. Y ahí podríamos continuar, pero no creo que este sea el momento. Los componentes hardware del ordenador
son varios los que pueden integrar una computadora en sí. Por un lado tenemos dispositivos de entrada, por otro lado dispositivos de salida. Hay dispositivos que son lo mismo de entrada y de salida, dispositivos de almacenamiento y dispositivos de procesamiento. Vamos a hablar un poco de los dispositivos de salida, por enumerarlos nada más. Los dispositivos de salida son el hardware cuyo objetivo es extraer datos del ordenador, como por ejemplo las impresoras, el monitor, los auriculares, los proyectores, los altavoces. Después tenemos los dispositivos de entrada-salida, que son los que cumplen la doble función de entrada de datos y extracción de los mismos, como por ejemplo los discos duros, las USB, los módems, las pantallas táctiles, las fotocopiadoras y los escáneres y las grabadoras de DVD. También tenemos los dispositivos de entrada, evidentemente. Si los tenemos de salida y de entrada y salida, también tenemos los de entrada. Entre ellos podemos reconocer al teclado, al ratón, al escáner, el micrófono, la webcam. También tenemos unos componentes que se denominan dispositivos de almacenamiento, que son los encargados de guardar la información que generamos con nuestra computadora. Entre ellos están los discos duros internos, las memorias RAM y ROM, los CDs, los DVDs, las USBs o unidades flash. Por otra parte tenemos los dispositivos de procesamiento, que son los encargados de procesar y tratar toda la información contenida en el ordenador. Como ejemplo de ellos tenemos el procesador, la tarjeta de vídeo, la tarjeta de audio, la placa base. Cuando tenemos una computadora, un ordenador delante, lo que vemos por primera vez suelen ser, por ejemplo, los monitores o pantallas, los teclados, el ratón, la torre o CPU, que es la caja que incluye todo el hardware interno de procesamiento, o simplemente la carcasa de un portátil, que es simplemente una torre o caja de sobremesa, solo que más compacta. Lo principal de todo, lo más básico, es encender el ordenador. Existe un botón universal para todo tipo de ordenadores, ya sean portátiles o de sobremesa, como el que tenemos ahora en imagen. Pulsando este botón, la máquina comienza todos sus procesos de encendido hasta estar disponible para utilizarla. Sé paciente con el animal, porque a veces tarda un poco en arrancar. El ratón y el teclado del ordenador son dos partes, como habíamos visto, son dos periféricos de entrada. El ratón es el componente que, conectado a la torre o al ordenador de sobremesa o a nuestro portátil, nos permite movernos por las diferentes pantallas, así como abrir o cerrar programas y cerrar el ordenador. Dispone de dos botones, uno a la izquierda y otro a la derecha, más una rueda central. Estos botones realizan varias funciones. Podemos tener ratones mucho más complejos, con muchos más botones, que suelen usarse para tareas mucho más amplias y más concretas. El ratón, volviendo un poco a él, es un periférico de entrada del ordenador de uso manual, generalmente fabricado en plástico, utilizado con entradas o controles de datos. Se utiliza con una mano del usuario y detecta su movimiento. Realiza en dos dimensiones por la superficie horizontal en la que se apoya, reflejándose habitualmente a través de un puntero o flecha en el monitor. Por otro lado tenemos otro periférico de entrada muy importante, que es el teclado, que es la herramienta que nos permite escribir e insertar números y símbolos en el ordenador.
El teclado del ordenador es similar al de una máquina de escribir, pero con más características y funciones. Con el ratón podemos ejecutar los siguientes tipos de acciones. Con el botón izquierdo apuntamos, colocamos el ratón de tal forma que el puntero toque algún elemento. Podemos hacer clic, que es oprimir y soltar el botón izquierdo del ratón. Al hacer clic en algún elemento, por lo general quedará seleccionado. Siempre se usará el botón izquierdo, excepto cuando se te diga que utilices el botón derecho. La acción del doble clic, que es oprimir y soltar el botón izquierdo del ratón 2 veces con rapidez. Cuando haces doble clic, por lo general se activa un elemento o se abre una ventana, carpeta o programa. Arrastrar, por ejemplo, es la acción de mantener pulsado el botón izquierdo sobre un objeto y desplazarlo por la pantalla. Y basta ya. Basta ya porque me lanzo y luego no hay quien me pare. Luego los vídeos se hacen larguísimos y son un tostón de mucho cuidado. Tener en cuenta que estamos introduciendo muchos conocimientos en la cabeza y estas cosas hay que hacerlas como pildoritas, de poco en poco. De hecho ya se me hace que el vídeo es demasiado largo. Así que si te sigue interesando o quieres seguir aprendiendo todo este tema, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta luego. Recordad que soy Fran, podéis suscribiros al canal, darle un like y nos vemos en el próximo vídeo.